Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro matutino de hoy martes 12 de noviembre. Ya este año está pasando rápidamente y es un gusto y un privilegio siempre poder estar juntos nosotros alrededor de la palabra del Señor, de la presencia de Dios, de el hecho de compartir y estar teniendo este inicio de día tan especial que en nuestro corazón queremos presentárselo al Señor y honrarlo siempre a Él en todas las cosas que Él anhela en el corazón de nosotros. Así que bienvenidos todos, por favor, mm, compartan este enlace en los diferentes grupos que manejamos para que más personas podamos tener todo lo que viene detrás de la preparación y todo lo que queremos alcanzar en nuestro matutino de hoy, martes 12 de noviembre. Así que bienvenidos todos. Yo te pido por favor que me acompañes al Salmo 18, saludando a todas las personas que ya se han conectado en nuestra transmisión del día de hoy. Vamos por favor al Salmo 18. El Salmo 18 es un salmo largo, son 50 versículos, espectacular. David lo escribe en el momento en que está siendo atacado por Saúl. Parece ser que desde el momento en que se le anunció a David que iba a ser rey hasta que ya le colocaron la corona y fue reconocido por todo el pueblo, pasaron alrededor de 8 o 10 años. Y este hombre estaba en una constante persecución debido a que el rey Saúl le tenía envidia. Y en esta envidia entonces mandaba ejércitos en contra de él y son varios los salmos que David escribió alrededor de la persecución que Saúl tenía para con él, pero de los más expresivos es este Salmo 18. En el versículo 5, si uno hace un seguimiento de la palabra camino en el Salmo 18, se va a dar cuenta de un avance y de una secuencia de cosas bonitas. Por ejemplo, en el Salmo 18:5, David está diciendo, me están atacando, pero la tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Salmo 18:5 le está diciendo David al Señor, Señor, siento que la muerte está tendiendo sus garras alrededor de mí, que sus cuerdas me están envolviendo y que en el camino de lo que yo estoy transitando existe una trampa. Amén. Ese es el primero de las expresiones que indica camino en el Salmo 18. Y es bien clave porque a través de esta misma secuencia que estamos queriendo seguir con la palabra camino, nosotros nos vamos a encontrar con algo bien edificante, bien que nos va a traer una lección muy clave para nosotros. Entonces, vamos a mirar el camino del crecimiento de David en el Salmo 18. Como yo le venía diciendo anteriormente, David muestra en el Salmo 18 de qué manera crece su fe en Dios a medida que pasa el tiempo y su fe se fortalece. El Salmo 18 muestra de qué manera la fe de David va avanzando, porque en el versículo 5 el sentido que tenía, el sentir que tenía él en su corazón era que las ligaduras de la muerte lo habían rodeado y de que en el camino que él quería transitar existía una trampa. Amén. David entonces, enfrentado con esta realidad, en el Salmo 18:5 nos dice, la tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Ese es el versículo inicial de lo que queremos adelantar. La próxima referencia a camino en el Salmo 18 está en el versículo 21. Dice, pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir lo malo. David empieza a expresar la confianza que tiene en Dios. Y esto es muy importante, que lo vamos a ver ahorita. Esta primera parte de la oración la hemos querido enlazar con la enseñanza porque es toda una lección completa. Tiene que ver con la manera en que los hombres y mujeres de Dios crecemos en el camino para con Dios. Y a través de lo que sucede de interacción entre Dios y nosotros, se va creciendo y acrecentando esa fe tan espectacular que se puede exhibir en Dios. En el versículo 21, perdón, David aclara y canta, porque eso es un cántico que él está dándole a Dios, dice, he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. O sea, la confianza, la fortaleza, la paz que tiene David en su corazón
viene de sentir que ha guardado los caminos del Señor y de que en su integridad nunca se ha apartado para seguir el camino de la maldad. Entonces, ya no es el hombre que está diciendo que la muerte lo está rodeando y que hay una trampa en el camino, sino que se detiene, reflexiona y dice, es que mi integridad, mi fortaleza y mi paz viene de la convicción de que Dios me está guardando en este camino. Mire cómo avanza de bonito al otro versículo, el 30, que tiene que ver con esto mismo. Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto. Él es escudo para todos los que buscan su protección. David empieza a echar mano de sus convicciones, no solamente de su integridad, de su forma de decidir por lo recto, sino que en el camino de Dios, porque estamos analizando la palabra camino, en el Salmo 18, en el caminar con Dios, él encuentra la convicción de que el camino que ha establecido Dios para él es perfecto, porque Dios es escudo para todos aquellos que buscamos su protección. Amén. Y qué bonito es, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante, qué hermoso es ver la manera en que Dios salva y rescata a este hombre, porque en esos 50 versículos se da una historia completa. De hecho, muchos de los cánticos que nosotros entonamos están basados en el Salmo 18. Cuando tú lo repases te vas a dar cuenta de eso. Entonces, en el 30 encontramos que David expresa su convicción alrededor de la perfección del plan que Dios está ejecutando en la vida de él, porque Dios es un escudo para todos aquellos que buscamos la protección de Dios. Tan hermoso, mire el versículo 32, como lo que empieza a pasar en el corazón, porque realmente se observa la evolución de la fe en el corazón de este varón. Dice, Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Amén. Ya este hombre no está mirando las ligaduras de muerte, las trampas que hay en el camino, la necesidad de la integridad para decidir si está en un terreno firme o está en un terreno resbaladizo o incierto, sino que él empieza a afirmar en su corazón una tremenda confianza que exhibe este hombre en Dios, diciendo, Dios me arma de fuerza y hace mi camino perfecto. A través del caminar con Dios, David empezó a darse cuenta de que cuando nosotros echamos mano de los recursos de Dios, de la fortaleza, de la paz que solamente se encuentra en Dios, empiezan a pasar unas cosas sobrenaturales y poderosas en el caminar de los hombres y mujeres de Dios, porque maravilloso, todo el Salmo 18 se desarrolla en un solo día, en el día que atacaron a David. Él en el Salmo 18 expresa, el día que yo estaba más triste, más abatido, más enfermo, ese día fue el día que me atacaron. Y todo ese desarrollo del día que estaba David siendo atacado, él entra en el espíritu y empieza a observar una cantidad de cosas espectaculares que tú las vas a ver en el desarrollo del Salmo. Y termina diciendo en el versículo 36 del Salmo 18, has trazado un camino ancho para mis pies, a fin de evitar de que yo me resbale. Amén. David no se fijaba en lo que pasaba a su alrededor o en las cosas que se estaban moviendo en su entorno o en las amenazas que le lanzaban. Él decía, Dios, ¿sabes una cosa? Tú has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar de que yo me resbale, a fin de evitar que yo entre en un terreno incierto, a fin de evitar que yo construya mi realidad sobre la arena y que vengan las tempestades, vengan los vientos, vengan las adversidades y derriben mi casa. ¿Por qué? Porque estaría en un terreno resbaloso. Pero Dios, como tú eres la roca, me colocas en un camino amplio a fin de que mis pies sean guardados de poder pecar. Esta evolución, este proceso tan hermoso que lleva David en su Salmo 18, a nosotros nos debería llenar de fortaleza y de paz porque pasan unas cosas tan espectaculares entre ellos de una manera que uno no alcanza a entender bien. Así que, ¿qué sucede en el corazón de un hombre o de una mujer que trabaja y quiere fortalecer su fe en Dios? Esas personas, por la fe lo digo, encontramos que
Hay una capacidad en Dios, hay una fortaleza en Dios, hay unos recursos en Dios que solamente se alcanzan a entender en el momento de que nosotros estamos en los niveles extremos de la vida. En la normalidad de nuestra vida no se conocen estos recursos, estas capacidades, estas potencias de Dios. Esto se conoce es cuando nuestra vida es llevada a un extremo. Seguramente nosotros en nuestro caminar cristiano o aún antes de conocer del Señor, habríamos sido llevados a lugares o niveles o extremos de la vida en los cuales hemos necesitado eh, fortaleza porque vemos que nuestras fuerzas se acabaron. Pero qué hermoso es sentir la sensación, tener la sensación de que la paz y la fortaleza de Dios está siempre a nuestra disposición, está siempre delante de nosotros y está tan cercano como decir un Dios, ayúdame, ayúdame. Y viene Dios y desciende, como en el Salmo 18, y empiezan a pasar una cantidad de cosas espectaculares entre Dios y la persona. Amén. El 18:6 dice, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas y temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban por él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió como un manto de oscuridad y ocultó su llegada con las oscuras nubes de la lluvia. Cuando David clama a Dios en el versículo 6, Dios desciende y lo defiende. Y lo que empieza a pasar parece ser que David no lo ve con sus ojos físicos, sino que lo ve con sus ojos espirituales, Dios descendiendo desde el cielo en un querubín y que el Señor estaba enojado porque estaba metiéndose con uno de sus hijos amados y él a través de la respuesta poderosa y sobrenatural que da, empieza a darle al corazón de este tu siervo la paz y la necesidad de reposo que necesitaba en ese momento determinado. Así trabaja Dios. Ese es nuestro Señor. Realmente nosotros la paz y la fortaleza de Dios deberíamos entender en todo momento. ¿Cuántas veces hemos necesitado una respuesta? Hemos sentido que estamos vacíos de de todo bien, de toda cosa apreciable, de toda fortaleza, de toda capacidad humana. Y en esas condiciones hemos entrado a orar. Y hemos visto que la persona que se levanta del sitio de oración es completamente distinta a la persona que entró a ese lugar. Hay fortaleza, hay paz, se aclaran nuestros ojos, nuestros sentidos que antes estaban turbios se ven fortalecidos por lo que se halla y se encuentra solamente en Dios. Así que cuando nosotros echamos mano del camino del Señor, verdaderamente encontramos una paz y una fortaleza que se halla solamente en Él. Amén. Dios es una fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él confían. Así que, Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por mi propia vida, Señor, por esto que a través de la vida de David nos estás enseñando, Dios, como personas que te necesitan, Señor, que se inclinan a ti. Tú le respondes, las sacias, las llenas de todo tu bien, Jesús. Te doy gracias, amado Padre, por tu amor, Dios, por tu fidelidad, por toda tu bondad, Señor, por lo grande y sobrenatural que haces en nuestras vidas, Señor Padre. Yo te pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que esta mañana, Dios, seas tú abriendo nuestra comprensión, Señor, que podamos nosotros entender, Señor, aquellas cosas que nos van a explicar y que podamos juntamente todos llegar a una conclusión sana alrededor de cómo cambia la fe de los hombres y mujeres de Dios cuando se ven enfrentados a la infinita capacidad de tus recursos. Yo te doy gracias, Padre, te bendigo y te alabo por tu amor y por tu bondad en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén, amén y amén.
Así que ya sabemos, vamos a recordar el Salmo 18, espectacular, para que lo tengamos en cuenta porque eh, tanto amó Dios a David como nos ama a nosotros. Amén. Vamos a escuchar este tema musical que nos recordará verdades que están en el reino del Dios. Dulces son todos los momentos cuando estás aquí, que llenas de alegría todo mi existir. Y lo oscuro se hace claro, lo pesado y es liviano y es por ti. Dulces son, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura de tu espíritu. Señor Jesús, nunca antes sentí así un gran amor que cautivara mi vida. Por favor, sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti ha dado vida a mi vida. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, en primaveras, en verano, en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, en primaveras, en verano, y en invierno mi calor siempre será. Dulces son todos los momentos cuando estás aquí, que llenas de alegría todo mi existir. Y lo oscuro se hace claro, lo pesado y es liviano y es por ti. Dulces son, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura de tu espíritu. Señor Jesús, nunca antes sentí así un gran amor que cautivara mi vida. Por favor, sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti le ha dado vida a mi vida. Dulce compañía, Señor, en mis noches y en mis días, primavera en mis veranos, en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días,
primaveras en veranos y en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en veranos y en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en verano, en invierno mi calor siempre serás. Amén. Qué especial esta canción, Dulce Compañía. Cuando hemos aprendido a valorar la presencia de Dios y el hecho de estar juntos con Él, se nos vuelve algo muy valioso y precioso el hecho de que nuestro Dios sea esa compañía agradable, que como Él nos promete nunca vamos a estar solos. Y esto lo retratan muy bien estos artistas, estos compositores en estas expresiones. Durante este año nosotros hemos estado hablando de la manera en que Dios tiene unas leyes y unas reglas por medio de las cuales Él quiere establecer su gobierno en la tierra. También hemos estado hablando acerca de que Dios tiene unas esferas de influencia: la educación, la justicia, el arte, la ciencia, por medio de las cuales Él muestra su gobierno y su poder. Entonces, todo este establecimiento, todo este orden que hemos estado recordando durante todo el año, nos ha servido para que verdaderamente nosotros, pues, como comprendamos, primero, quiénes somos; en segundo lugar, a dónde nos quiere llevar el Señor. Pero una de las, pues, llamadas trampas en las que nosotros podemos caer en este transitar por este establecimiento del gobierno de Dios, cómo caminar en ese gobierno de Dios, es el hecho de tengamos unas expectativas o una visión muy corta. Y esta visión corta tiene que ver con el hecho de que Dios habita en un mundo lleno de posibilidades. Él es omnisciente, todopoderoso, omnipresente. Pues esa es la realidad de Él. Y de alguna manera Dios quiere compartir esta realidad con nosotros. De alguna manera Dios ha colocado, como dice el Salmo, eternidad en nuestros corazones. Y esta eternidad tiene que ver con el hecho, primero, de la forma en que nosotros pensamos, de la forma en que nos percibimos, de la forma en que nos entendemos. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es esta creación que tú hiciste tan específica, tan compleja, tan grande, que necesitamos entenderla? Y esa creación es cada uno de nosotros. Así que hoy nos queremos comprometer en pues avanzar en una línea de esas de pensamiento, dando a entender que Dios tiene todo un orden establecido y que nosotros necesitamos renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestra manera de ver para entrar en ese reino. Y el lenguaje que se utiliza en ese reino es un lenguaje que a veces nos da dificultad como emplearlo, porque es el lenguaje de la fe. Esta parte de la enseñanza se llama viviendo en lo sobrenatural. Tiene que ver con el hecho de que nosotros perfectamente ya sabemos qué es lo natural, ¿cierto? Ya, lo natural lo conocemos súper bien, lo sobrenatural no tanto. En lo sobrenatural es unas leyes y unas reglas que afectan directamente lo natural. De hecho, el mundo de lo espiritual es más real que el mundo de lo físico. ¿Por qué es más real que el mundo de lo físico? Porque lo afecta directamente. Y como lo afecta directamente, nosotros necesitamos tener esa manera de pensar, de hablar y de actuar que tenían, por lo menos en nuestro ejemplo, Adán y Eva. Ellos caminaban en un mundo sobrenatural, lleno de recursos, eh, pues tenían mucho atributo que había sido delegado de parte de Dios. Y de alguna manera esa idea que tenían ellos originalmente se pierde
por el pecado. Lo bonito con el Señor es que Él viene, retoma esa idea a nosotros y siempre es como el Señor llamándonos y convocándonos a algo más grande que nosotros mismos. Y a través de una forma de trato con el llamada fe, Dios quiere siempre como incitar o convocar nuestra imaginación, nuestra voluntad, para que nos metamos en ese mismo camino que Él quiere con nosotros. Entonces, viviendo en lo sobrenatural, parte de esta misma parte que nosotros vamos a ver ahorita. Se basa en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Me gustó mucho esta traducción, Dios habla hoy, porque realmente es muy clara y da a entender como muy bien la realidad de lo que nosotros queremos entender. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de las cosas que nosotros no vemos. Y siempre es un reto para nuestras vidas llevar y vivir esto sobrenatural, porque Dios puede tener un orden muy espectacular en sus esferas de influencia, puede tener todo, la logística, el organigrama, los recursos, pero si las herramientas humanas que Dios está utilizando para lograr su labor no nos acoplamos a su visión, pues simplemente no vamos a poder, pues como ser todo lo que Dios cuando nos creó quiso que nosotros fuéramos. Para eso es que nosotros iniciamos hablando de fe, porque según este pasaje, nosotros cuando empezamos a tener nuestra visión espiritual abierta, tenemos la plena seguridad de recibir aquello que se nos ha prometido. Porque a veces las promesas las tomamos como condicionales, ¿cierto? Como algo, como una posibilidad por allá. Pero resulta que aquí no habla en esos términos. Aquí dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Una persona de fe, tú lo pruebas y lo apruebas de la manera en que habla, de la manera en que se expresa, de la manera en que sonríe. Hay una paz en su corazón, una confianza, una fortaleza que uno dice, no, esta persona está, pero mejor dicho, kilómetros adelante de todos nosotros, porque tienen la plena seguridad de recibir lo que están esperando y están completamente convencidos de la realidad de las cosas que no se ven, de la realidad de las cosas que no se ven. Hay un mundo sobrenatural que es real, que es evidente, que actúa, que influencia este mundo natural de una manera directa y lo que nosotros necesitamos es ser como retados a pensar de una manera distinta, de una manera por medio de la cual veamos y seamos, a mí siempre me ha traído mucha, pues como mucha confianza, mucha paz, esa declaración que dice que nosotros somos colaboradores del Señor. Pues el frente y el liderazgo no lo tenemos nosotros, no es nuestras capacidades, nuestra carisma, nuestro inteligencia, no, eso no vale en el reino. Pues se necesita, sí, pero no es la fuerza que impulsa todo, sino que verdaderamente, como somos colaboradores de parte de Dios, eh, Él lleva el liderazgo y nosotros escuchamos y obedecemos. Amén. Eso es vida cristiana. Estar plenamente convencidos, tener la plena seguridad de recibir lo que esperamos y estar convencidos de las cosas que no se ven. Amén. Estar convencidos de las cosas que no se ven. A veces la inseguridad nos juega en contra, a veces la falta de fortaleza, de paz, de confianza nos juega en contra, porque nosotros tenemos una identidad y una visión ya desarrollada en nuestro corazón, pero pasa algo y decimos, tan raro, ¿qué estará pasando que estoy dudando? No me siento tan confiado, estoy como en un terreno resbaladizo. Y el corazón empieza a no estar tan plenamente seguro ni a estar tan plenamente convencido. Amén. Falla la fe, falla la fe. ¿Qué fue lo bonito que le dio forma a Abraham? Abraham fue capaz de, a través de su convicción, de su seguridad,
de darle forma a algo que no existía. Pues sí existía, pero no era revelado a los hombres, la fe. Y que era como el canal o el canal de comunicación a través del cual los hombres y mujeres de Dios íbamos a entrar en contacto con el Señor, con el jefe. El jefe dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, ya establecemos ahí ese vínculo con nuestro comandante y el comandante nos mira y nos dice, necesito que estés plenamente seguro de que vas a recibir lo que yo te prometí. Y el comandante también nos dice, debes estar convencido de la realidad de las cosas que no ves. Ahí está el reto. Ahí está el reto. ¿Cómo así, señor? Pero es que si toda la vida yo he caminado por lo que veo, porque si no veo, pues me choco, me estrello. Y el Dios le dice, es que el orden, la estructura y el plan que yo tengo contigo va a ser desarrollado solamente basado en fe y confianza. La única seguridad física que tú vas a tener real es que vas a sentir como a espaldas tuyas una voz que te dice, este es el camino, transita por él y no dobles ni a derecha ni a izquierda, como dice en Isaías. Grande el reto. Y uno se plantea todo esto y empieza a decirse, Señor, pero eh, bendito Dios que no somos los primeros en esta línea. Existieron hombres y mujeres de Dios que nos antecedieron, que ellos pasaron por estas mismas dificultades, retos y salieron adelante. Y ellos, ustedes los alcanzan a ver porque este Hebreos 11 se llama los campeones de la fe. En Reina Valera habla de los campeones de la fe, hombres y mujeres de Dios que alcanzaron a llegar y a desarrollar una pequeña parte de lo mucho que Dios les había establecido, porque empezaron a ver las cosas a la manera en que Dios las ve. Y se empezaron a ver como sujetos a órdenes, subordinados y personas que a través del cumplimiento y la obediencia iban a desarrollar planes complejos y que a la mm, vista de otros, locuras. Locuras, un hombre llamado Noé empieza a construir un barco en la mitad de una selva y empieza a decir que todo se va a inundar. Se demora 100 años en esa empresa. La gente decía, pero este señor está loco. Y lo más simpático es que a ese loco le resultaban las cosas porque tenía recursos para la madera, para la brea, para los honorarios de los que estaban ahí, para todo. Y decía, pero este loco, ¿cómo hace? Sí, es que ese loquito estaba desarrollando una empresa de fe y una empresa de fe en la cual él estaba plenamente seguro de recibir lo que esperaba y estaba completamente convencido de la realidad de cosas que él no veía, porque hasta ese momento en la humanidad nunca había llovido. Y el Dios le dijo, es que va a llover, va, ya el agua no va a salir como un rocío de la tierra, porque eso era lo que pasaba en ese tiempo, sino que el agua va a caer a grandes cantidades desde el cielo. Entonces, uno que siempre ha conocido que el agua sale de como rocío desde la tierra, ¿qué se va a imaginar que el agua caiga del cielo? Pero esa fue la realidad que recibió Noé y él estaba completamente convencido de eso, tanto que ejecutó el plan de Dios. Y ese plan, dice la palabra, que se salvó no solamente él, sino que los que estaban con él. Amén. Entonces, cuando uno entra en las matemáticas del Señor, cuando uno entra como en ese sentido de ver las cosas, se empiezan a desarrollar unos sentidos que uno no tenía muy firmes o muy afinados. Y es el sentido de que uno es una parte componente de una idea más grande que uno, que las cosas que se desarrollan ahora por medio de herramientas como nosotros empezaron muchísimo tiempo antes que nosotros y van a tener un desarrollo muchísimo tiempo después de lo que nosotros pues hayamos intervenido. Pero que la parte que nosotros aportamos en el desarrollo de ese plan es una parte magnífica. Amén. Entonces, eso es lo que pasa con estos hombres y mujeres de Dios. Ellos empiezan a mirar las cosas de una manera distinta
y empiezan a salir adelante. ¿Por qué? Porque es que tienen al campeón de campeones de su lado. Amén. Para esto vamos a llamar a un amigo llamado Isaacar. Isaacar es un buen ejemplo de este tipo de cosas que pasan con hombres y mujeres de Dios que desarrollan proyectos para el Señor y son locuras. Isaacar tiene un inicio muy sencillo, casi que humillante. Ya te lo voy a dar a entender. Mira lo que dice acá. Podemos ver esto que pasó con Isaacar en el capítulo 49 de Génesis. Mira lo que dice acá. Génesis 49:14. Dice, Isaacar es un animal de carga que descansa en sus establos. En otras versiones dice, Isaacar es un burro que descansa en los apriscos. Eh, es extraño, pero esta parte de Génesis 49 es la bendición de Moisés sobre las tribus. Entonces a cada una de las tribus les dice a José, tú vas a ser una rama que te vas a extender sobre los muros, Zabulón vas a conquistar naves y todo esto en el mar. Pero extraño que a Isaacar le dice que es un burro, ¿cierto? Entonces miren, el inicio supuestamente era la bendición de Moisés sobre las tribus, pero pues yo no se sentiría uno tan bendecido cuando le dicen que es un burro, ¿cierto? Es como extraño esto. ¿Qué sucede entonces? Eh, Parece ser que Isaacar fue fruto y nació en un tiempo donde las cosas no estaban tan fáciles en el hogar. En Génesis 30:18 vemos que Isaacar, perdón, nace como fruto de la diferencia que existe entre las dos esposas de Jacob, entre Lea y Raquel. Lea y Raquel estaban, pues se mantenían, eh, ¿cómo se llama esto? Contrapunteadas, en conflicto. Y eh, el gran logro de ellas era tener un hijo de Jacob. En el conflicto que se dio en Génesis capítulo 30, el fruto de ese conflicto, en el 18, 30-18, el fruto de ese conflicto fue Isaacar. Entonces, pues Isaacar, hijo de Lea, cada vez que Raquel lo veía, ya se recordaba de ese momento. Entonces, el inicio de él, pues pudo haber sido muy fuerte porque ellos nacían en familias disfuncionales. Y vaya usted a saber que con el tiempo, pues como quien mm, estaba encargado de bendecirlos, el patriarca Moisés le dice burro. Así que es diferente, es fuerte esta misma labor que se empieza a producir. Con el tiempo vemos que Isaacar empieza a crecer y empieza a tomar control de una cantidad de cosas que aparentemente estaban sueltas. Lo vemos acá en Números 1:29, vemos nosotros cómo Isaacar ya empieza a producir algo distinto. O sea, la vida de Dios que había en este varón empieza a producir algo muy distinto. Mire, en el 1:29 de Números dice que los contados de la tribu de Isaacar fueron 54.400 hombres, 54.400 hombres, y una parte de ellos eran hombres de guerra. Vemos entonces cómo esta tribu que comenzó pues con unos inicios tan sencillos, la tribu de Isaacar, con el tiempo empieza a tomar prevalencia y ellos empiezan a desarrollar una cantidad de estrategias que en vez de doblegarlos, la aparente falta de bendición o el hecho de haber sido concebidos a través de un conflicto, estas dificultades iniciales que ellos tuvieron, lo que pasa es que no los doblegaron, sino que a nuestro parecer les quisieron servir como de aliciente. Ellos dijeron, es que nosotros no somos burros, nosotros no somos hijos de contienda, nosotros somos una bendición. Y ellos empezaron a ver y a echar mano de la multitud de recursos que solamente se encuentra en Dios. Amén. Más adelante, dentro de la cronología que se da con la tribu de Isaacar,
los vemos en Deuteronomio 27:12. Ellos en Deuteronomio 27 está hablando acerca de las bendiciones y las maldiciones. Ellos, la mitad de las tribus se paró en el monte Ebal y la otra mitad en el monte Gerizim, y en el monte Gerizim se lanzaban las bendiciones sobre Israel. Isaacar estaba en el grupo de 6 tribus que estaban encargadas de bendecir a todo Israel. O sea que ellos empezaron a tener una prevalencia dentro de sus hermanos, porque aquí vemos tribus fuertes. Mira, está Leví, la tribu sacerdotal, está Judá, una tribu que siempre fue muy fuerte, José y Benjamín estaban junto con Isaacar. Simeón no era una tribu tan fuerte, pero junto con Isaacar hacían como ese compendio que estaba encargado era de bendecir a Israel. ¿Por qué los escogieron para esto mismo? Puede ser que la vida de Dios se mostró abundantemente en los habitantes de la tribu de Isaacar y empezaron a mostrar el hecho de que podían ser de bendición con su boca para las naciones. Amén. Así que ellos empiezan como en este tipo de crecimiento. Una de las ideas que queremos como tener muy fuertes en el día de hoy es que las personas, el pasado no es una cadena perpetua. El pasado no es un lugar que se deba consultar mucho, sino que como su nombre lo dice, ya es pasado, ya pasó. Eso no se encuentra más. La única manera de traer cosas del pasado es, si fuera posible, ir allá y traerlas, pero no, no se puede. Ellos no utilizaron el pasado como un lugar donde permanecer, sino más bien que lo usaron como un trampolín para salir adelante con las cosas. Nosotros hemos tenido aquí en nuestra región de Antioquia de Medellín muchos ejemplos de personas que saliendo de principios tan sencillos fueron capaces de salir adelante. Eso lo vemos mucho porque tenemos gentes muy trabajadoras, de mucha visión, muy inteligentes y utilizan esta inteligencia para salir adelante, pero no se quedan en el pasado, no se quedan diciendo, no, pero es que una vez por allá, que no sé qué, que me mojé y no he podido superar eso. No, ellos no hablan así. La tribu de Isaacar empezó a hablar distinto y empezó a hablar tan distinto que en este caso Moisés detectó algo en ellos, diciendo, es que esta tribu tiene una manera de hablar que es de bendición. O sea, ellos van a ser los que van a bendecir a mi pueblo. Amén. Entonces, si ven cómo van creciendo las cosas, inician de una manera sencilla, casi que vergonzosa, no son de las cosas que se mencionan en las reuniones familiares, ¿cierto? Los inicios de Isaacar, pero ellos no se quedaron ahí. Ellos no se quedaron ahí. Qué bonito es ver personas que a través del esfuerzo y de la determinación salen adelante. Hemos tenido eh, historias en Medellín de hogares que salieron adelante con una mamá que tenía una aguja de coser y con una aguja sacó adelante la familia. Y esos muchachos se vestían inicialmente con cosas hechas por la mamá, con esa agujita, y después fueron levantándose, levantándose. Y cuando usted los ve, muchos años después, tienen unos edificios completos donde en la parte de abajo vive la mamá y arriba viven los 8 muchachitos, imagínense, con una aguja. O sea, la gente activando la realidad de Dios poderosa que tiene capacidad de cambiar las vidas y los corazones, la visión, la determinación, la fe, la certeza de lo que se espera, la fuerte convicción de lo que no se observa es lo que lleva a las personas a tomar este tipo de decisiones. Amén. Al último queremos orar por esto mismo porque eh, estamos cerrando como la enseñanza. Durante todo el año hemos tenido los insumos de qué se trata esto, de qué se trata el reino de Dios, de qué manera se establece el fundamento para que nosotros podamos ser una nación distinta, muy distinta de lo que vemos ahora. Una nación de personas limpias, de personas transparentes, de personas justas. Ese discurso en estos días me da mucha tristeza porque encontré la definición de cínico. Un cínico es una persona
que miente, pero el mentir no es por ignorancia. El mentir lo hace con la plena convicción de que a través de esa mentira va a lograr hacer daño. Ese es un discurso cínico. Entonces, una persona que domina la fe nunca va a tener un discurso mentiroso, cínico. Amén. Siempre va a querer hablar la verdad y va a querer siempre tener a su Señor delante de él. Y esa realidad hace que esas personas sean completamente distintas a cosas que observamos nosotros solamente con abrir un periódico. Amén. Entonces, veíamos que ellos fueron seleccionados en Deuteronomio 27 para bendecir al pueblo. Nos volvemos a encontrar a la tribu de Isaacar, casi que esta es una enseñanza que es de concordancia, pues concordancia es siga usted las referencias en la Biblia y se va a dar cuenta del crecimiento que tienen esas personas. La próxima vez que nosotros nos volvemos a encontrar en el registro bíblico a la tribu de Isaacar es en el libro de Jueces. Jueces 5:15 dice, los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle, pero en la tribu de Rubén hubo una gran indecisión. Amén. Ellos ya no solamente eran personas de bendición, hablaban bien, cambiaron su manera de hablar, de expresarse, sino que empezaron a mostrar una tremenda valentía. Tanto así que en el registro de Jueces 5 nos relata que estuvieron directamente al lado de Débora y de Barak, peleando una batalla que había tenido sumido a los israelitas en mucha humillación durante décadas. Ellos fueron empleados en eso mismo durante el tiempo de espera de la vergüenza y todo eso que se estaba dando en el pueblo de Israel por la opresión de las personas que estaban alrededor. El pueblo de Isaac, de Isaacar, perdón, el pueblo de Isaacar, ellos no estuvieron así doblegados, humilladitos en una cueva, no. Ellos estaban preparando militarmente. Cuando se levantó a su tiempo el juez, la jueza Débora, junto con Barak, ellos fueron los primeros en responder. Mire el carácter y la convicción que había en el corazón de estas personas, que eran capaces de prever y llegaría un momento en el cual las cosas iban a cambiar y que ellos iban a estar ahí en primer lugar cuando las cosas cambiaran. Este pasaje es muy particular porque también registra algo que estaba pasando con otra tribu, con la tribu de Rubén. Si la tribu de Isaacar fue de menos a más, la tribu de Rubén fue de más a menos. Pero eso, pues, eso no es el objetivo de esta enseñanza, pero es bueno que tú le hagas un recorrido a la tribu de Rubén. Rubén, uno de los hermanos mayores, creo que es el mayor, pero resulta que a través de toda una cantidad de cosas que sucedieron, hay un registro último en el libro de Apocalipsis, en la carta de Apocalipsis, donde no aparece la tribu de Rubén. O sea, Rubén no aparece en el listado de las 12 tribus. Amén. Para que lo tengas en cuenta. Así que la Biblia, como es transparente y a cada persona le habla en verdad, ellos se dieron cuenta de que había una capacidad poderosa de crecer, de hacer algo distinto y poderoso que pudiera hacer que las personas llegaran a una convicción distinta de cosas que se podían alcanzar. El último registro que nosotros tenemos de la tribu de Isaacar, pues no es el último, pero el que queremos resaltar hoy. Lo encontramos en Primera de Crónicas 12:32. Miren al nivel que habían llegado ellos tan especial. Dice, de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. O sea, ya no solamente era el hecho de que ellos eran tremendos combatientes, sino que eran personas entendidas, eran personas que comprendían las señales de los tiempos, o sea, ellos veían que las cosas se movían en ciclos que se podían comprender
y esos ciclos estaban guiados por la poderosa mano del Señor. Así que ellos lo sacaban adelante, tanto así que sabían cuál era el mejor camino para Israel. Y el último de los versículos que queremos resaltar, está ahí adelantico, dice, el número total de guerreros poderosos entre todos los clanes de las tribus de Isaacar era de 87,000 combatientes. Ya no son solamente ciudadanos de a pie, sino que se convirtió en una tribu tremendamente combativa y tremendamente guerrera. Amén. Eh, Cuando volvemos a sus inicios en Génesis 49, Moisés llamando a los burros que se echan en el establo, pues no esa es la realidad que vemos nosotros acá, en Primera de Crónicas 7:5. Ellos salieron de esa condición que los postraban y dejaron de decir cosas que el mundo decía. Por ejemplo, es que todos los agudelo son así, todos los agudelo tienen como una marca aquí, es que los Pérez yo no sé qué, es que los Cadavid, no, ellos no se movían según esa manera de comprender, sino que ellos simplemente activaban lo poderoso de Dios en la vida de ellos y echaban mano de los infinitos recursos que tiene nuestro Señor a través de las esferas de influencia que Él tiene en su tierra. Amén. Así que vamos a leer hacia el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando a entender cosas distintas. Dios nos está llevando a comprender quiénes somos, de qué tipo de herramientas somos cada uno de nosotros, de qué forma Dios se quiere glorificar a través de la vida de nosotros y de que estas herramientas dispuestas y bien tenidas, bien pues, ¿cómo se dice eso? Afiladas, bien preparadas, en las manos del Señor, pueden ser un efecto, pueden tener un efecto de cambio en la vida de mucha gente. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esto, que nos revele esa fuerte identidad nuestra en el corazón y que podamos verdaderamente saber quiénes somos nosotros, para dónde nos va a llevar el Señor y de qué manera Él se va a glorificar en nuestras vidas. Así que si teníamos problemas de fe o de visión, este tipo de enseñanza nos deben de servir a nosotros para saber que Dios es real y que Dios quiere algo en la vida de cada uno de nosotros. Para terminar, yo te quiero leer una cosa que está en el libro guía. Dice, el Dios que creó todas las cosas, que todo lo ve, cuyo conocimiento es infinito, no tiembla cuando nuestro entendimiento limitado pasa por una curva de aprendizaje. Su deseo supremo es que crezcamos constantemente a su semejanza. Como declara el viejo himno, Él me está cambiando. Y también está cambiando mi perspectiva de su creación. Dios nos libra de conflictos con verdades, datos o realidades del mundo visible o invisible, y Él no le tiene temor al cambio. Amén. Y dice, Dios no está experimentando un gran aumento de conocimiento. Él lo tiene todo en su mente desde el principio. No hay que temer ninguna información antigua o moderna, puesto que los datos solo pueden revelar a Dios, su naturaleza y sus caminos. Pero como seres humanos finitos, tememos el cambio porque siempre lo hemos temido. Amén. Vamos a orar. Vamos a leer gracias al Señor Padre. Nosotros heredamos de nuestros padres Adán y Eva, Señor, un fuerte impacto que les produjo a ellos el cambio, salir del huerto del Edén y verse enfrentados a una realidad completamente distinta, Señor, y eso mm, se puede haber impregnado en nuestras vidas. Señor, permite Dios que a través de los cambios que se dan en nuestras vidas podamos nosotros comprender realidades distintas que emanan de ti. Gracias por amarnos, por levantarnos, por bendecirnos, por edificarnos y por darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Gracias por amarnos, por habernos hecho tan maravillosamente complejos, bondadosos y benignos para la gloria tuya. Te damos gracias, Padre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Dios. Amén y amén. Amén, amén. Eh, Sabemos que hay peticiones que han colocado en el chat, pero hoy yo quisiera orar por unos hermanos nuestros que habitan en Nigeria. Varios de nosotros pastores hemos tenido este mismo sentir. Yo quisiera que Camilo nos colocara unos videos que están circulando en las redes,
acerca de las realidades que están pasando en Nigeria, para que nos podamos colocar en contexto. Desde enero de este año han muerto 7.000 personas en Nigeria, una cantidad grandísima. Dice que el holocausto, desde que comenzó, lleva años y años. Los musulmanes, los islamistas, están queriendo tomar control de todo el país. Nigeria y el Congo son dos de los países más ricos en toda la tierra. Tienen recursos minerales impresionantes. De todo lo que usted se imagine hay en esas tierras. Y extrañamente esa riqueza que debería ser para su beneficio y para su bendición se convierte en su maldición. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere colocar sus manos sobre la vida de estas personas. En Nigeria hay una gran cantidad de población cristiana. De hecho, en los años 80, 90 y principios del siglo XXI, se presentaron unas grandísimas campañas. Ustedes ven ahí unas praderas, pues algo plano, muy bonito. Esas praderas se llenaban con predicadores hablando acerca de la realidad de Dios. Y se tenían pues campañas evangelísticas con 3, 4, 5, 6, 7 millones de asistentes. Y este avivamiento que vino sobre África en los años 80, 90, principios de 2000, fue lo que dio pie a una gran población creyente auténtica que ama al Señor con todo su corazón. Ellos tienen una característica muy especial que nosotros la hemos ido perdiendo. Cuando los habitantes de África adoran a Dios, lo hacen con todo su corazón. Y eso es algo que delante de la presencia de Dios es muy valioso. Ellos toman todas las realidades que tienen a su alrededor y le dan gracias por todo. Aunque viven vidas muy sencillas, alcanzan a tener esa gratitud en el corazón para decirle a Dios: Señor, gracias. Gracias por todo esto que tú nos estás dando, Señor. Y es por eso que necesitamos orar por eso. Extrañamente, los medios de comunicación no hablan de esto. No hablan de esto. ¿A dónde se entera uno de estas cosas? En los medios alternativos. Y tristemente se valora y se potencia aún en las Naciones Unidas. Recogen plática para un pueblo específico que está en Oriente Medio. Y para estas personas ni las mencionan. Así que es parte de lo complejo, delicado y feo que vivimos nosotros en este mundo a través de lo que es el gobierno del maligno en los corazones. Entonces, vamos a orar, vamos a leer hacia el Señor por todo lo que está levantando en la vida de Nigeria y a través de todo lo que hace por sus hijos. Así que, Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Colocamos delante de tu presencia, Dios, lo que está pasando en el país de Nigeria, en la África Central. Te queremos pedir, amado Rey, que sea tu mano de poder y de bondad, guardando a tus hijos, Señor, de todo mal y peligro, Señor. Coloca un cerco tuyo alrededor de sus vidas, Señor. Guárdalos, Señor, de todo mal y peligro, Jesús. Que ellos puedan vivir, Señor, y glorificar, cantar de tus alabanzas, Padre. Tu palabra dice que ningún arma forjada puede contra nosotros, Señor. Y que si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo entre los muertos mora en nosotros, el mismo espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Padre, gracias por el ejemplo de tenacidad, de perseverancia, de rectitud de mis hermanos de Nigeria. Guárdalos, Padre, de todo mal y peligro, y que ellos puedan conocer cada día más la paz que solamente se encuentra en ti. Te doy gracias, amado Rey. Te bendigo y te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que muchas gracias a todos. Gracias por tener esta petición en su corazón. Y con el favor de Dios, nos veremos el día de mañana con otro tema de nuestro matutino. Así que firmes y adelante. Muchas gracias a todos por su tiempo y su espera. Bendiciones para todos.